Hola a todos, muy buenos días. Bueno, pues antes que nada, quiero darles la bienvenida a esta sesión virtual que tenemos de la materia Finanzas Corporativas. Mi nombre es Montserrat Gómez López y soy su asesora en este módulo. Antes de comenzar, me gustaría contarles un poco sobre mi trayectoria académica y profesional para que nos vayamos conociendo. Yo soy actuaria de profesión, tengo una maestría en finanzas y actualmente estoy en proceso de titulación de un doctorado de alta dirección. En mi experiencia profesional puedo destacar que soy consultor freelance y de educación. Desde enero del 2022 he trabajado como consultora freelance proporcionando pues todo tipo de asesoramiento a microempresas y emprendedores y asistiendo en la toma de decisiones estratégicas. Además, brindo tutorías académicas a los estudiantes, tengo experiencia a nivel docente y actualmente soy catedrática y asesora académica a nivel licenciatura, ingeniería y maestría en otras 2 universidades. Previamente a ello trabajé en el sector gubernamental, especialmente en sector salud, donde adquirí pues experiencia en el análisis de datos, la evaluación de la calidad del servicio, gestión de riesgos, cumplimiento regulatorio. Entonces todas estas experiencias y mi formación académica me han permitido desarrollar pues una comprensión un poco más profunda en el análisis económico y financiero, y a su vez pues he adquirido estas habilidades pedagógicas y de comunicación que me han ayudado a lograr una buena enseñanza en línea. Entonces, ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a iniciar con nuestra sesión. Durante estas semanas, pues tenemos diferente tipo de actividades, entonces vamos a ir desglosando una por una. Voy a compartir para que sea más fácil. Listo. Entonces, nosotros vamos a ocupar diferentes herramientas como la tasa de rendimiento mínima aceptada, el valor presente neto, la tasa interna de retorno. Vamos a ir viendo cada una para que sea mucho más fácil poder realizar sus actividades en caso de que no las hayan realizado. Para empezar tenemos el TREMA, que es la tasa de rentabilidad mínima aceptada. Este es un indicador financiero clave dentro de la evaluación de proyectos. Representa lo que es la mínima rentabilidad que un inversionista o que una empresa exige para poder considerar viable un proyecto, teniendo en cuenta lo que es el riesgo y el costo de oportunidad del capital. Sirve como punto de referencia para poder aceptar o rechazar un proyecto. Si nuestra tasa interna de retorno supera el TREMA, pues el proyecto es viable. Aquí pues lo va a componer lo que es el costo de capital, que es nuestro costo de financiamiento, ya sea por medio de deuda o de recursos propios. El riesgo del proyecto, pues a mayor riesgo, mayor rendimiento y sobre todo mayor TREMA exigida. Tenemos la inflación y condiciones macroeconómicas, tenemos alternativas de inversión, que sería pues toda esta rentabilidad que podría obtenerse en otros proyectos o mercado, lo que conocemos como costo de oportunidad. Su fórmula es costo de capital más prima por riesgo. Aquí nuestros diferentes tipos de tasa de rentabilidad mínima aceptada, pues tenemos la nominal y la real. La nominal incluye la inflación, la real pues la excluye, y es importante porque evita inversiones no rentables. Va a ser la herramienta que va a filtrar proyectos que no cumplen con el rendimiento mínimo esperado, priorizar recursos, ya que también asignar capital a alternativas con mejor relación riesgo-retorno, y puede ajustarse según los cambios en el mercado. Entonces, el TREMA para nosotros va a ser un filtro financiero que asegura que un proyecto genere valor. Su cálculo debe ser
pues muy riguroso, donde vamos a incorporar lo que es el riesgo, el costo de capital y sobre todo el contexto económico. Aquí tenemos un ejemplo. Una empresa está evaluando un proyecto de expansión con los siguientes datos: una estructura de financiamiento que es capital propio de 600,000, deuda de 400,000, los costos son una rentabilidad exigida por los accionistas del 12%, el costo de la deuda es del 8% anual y la tasa impositiva del 30%. Además, se le genera una prima por riesgo del proyecto del 2%, esto es adicional al costo de capital, y tenemos un flujo de caja proyectado con una inversión inicial de 1,000,000. Entonces, para poder realizar este trema, primero tenemos que calcular el costo promedio ponderado de capital, que es nuestro WACC, más la prima de riesgo. Entonces, el WACC se calcula como la deuda entre el capital entre el capital más la deuda por el costo de capital más la deuda entre el capital más la deuda por el costo de la deuda por 1 menos la tasa impositiva. Aquí ustedes lo pueden hacer directamente, yo lo voy a hacer paso por paso para todos aquellos que nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, primero vamos a hacer el denominador. Capital más deuda serían, nos había dicho aquí que son 600,000 más 400,000. 600,000 más 400,000, 1,000,000. Entonces, ahora si hacemos esta parte, pues quedaría 600,000, que es el capital, entre el 1,000,000, que es capital más deuda, nos da 0.6. Y después deuda entre capital más deuda. Deuda eran 400,000 entre 1,000,000, nos da 0.4. Entonces aquí ya aplicamos la fórmula del WACC, que sería 0.06, o el 60% por el 12%, que es la rentabilidad exigida por los accionistas, más 0.4 por el 8%, que es el costo de la deuda. Entonces serían estas partecitas. Y aquí nos dice que hay que multiplicarlo por 1 menos la tasa impositiva, que es del 30%. Entonces, vamos a hacer 1 menos 0.30, nos da 0.70 por 0.8, o por el 8% por el 40%. Y después tenemos el 60 más el 12%. Entonces, aquí ustedes primero tienen que multiplicar esta parte. Primero 1 menos 0.30, el resultado por el costo de la deuda y el resultado por esta parte. Si nosotros lo multiplicamos al revés, puede que nos salga diferente el resultado. Entonces, ya haciendo toda la operación, nos da un total de 9.44, que es nuestro WACC. Y a esto hay que agregarle una prima por riesgo, que el ejercicio nos decía que es del 2%. Entonces, 9.44 más el 2% nos da un total de 11.44 para poder aceptar el proyecto. Entonces, si nosotros como empresa queremos que alguien invierta con nosotros, pues esta empresa exige una rentabilidad mínima del 11.44 para poder aceptar. Aquí, ¿por qué añadimos una prima de riesgo? Esta prima se incluye para poder compensar al inversionista por el riesgo adicional que asume al invertir en un proyecto específico, más allá del costo básico de capital. En primer lugar, es como una compensación por la incertidumbre, porque no todos los proyectos tienen el mismo nivel de riesgo. Entonces, además, los inversionistas podrían colocar su dinero en alternativas menos riesgosas, y la prima de riesgo asegura que el proyecto supere el retorno de estas alternativas seguras, y además pues atrae más a los inversionistas porque es un rendimiento más alto que podrían tener a que si se quedan con lo que ellos esperaban. También tenemos la tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que nuestro valor actual neto
de un proyecto de inversión sea igual a 0, va a representar la rentabilidad porcentual anual esperada que genera el proyecto sobre el capital invertido, considerando el valor del dinero en el tiempo. Aquí nosotros pues es importante que para la determinación de una decisión de inversión necesitamos aplicar lo que es el valor presente del ingreso futuro proveniente de la inversión. Entonces vamos a ir descontando el valor presente del flujo de los rendimientos netos, tomando en cuenta lo que es una tasa de interés, y esto lo vamos a comparar contra la inversión realizada. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. En un proyecto de inversión se invierte 95,000 y genera flujos de efectivo anuales por 18,000 durante 18 años. Si el costo de capital es del 8.5%, pues hay que determinar el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la razón de costo-beneficio. Entonces tenemos una inversión inicial de 95,000, flujos de efectivo de 18,000 por 18 años y el costo de capital es del 8.5%. Si lo dividimos entre 100 nos da 0.085 en número decimal. Entonces pues primero hay que sacar el valor presente neto. Este valor presente neto calcula el valor actual de todos los flujos de caja futuros descontados al costo de capital menos nuestra inversión inicial. Su fórmula es valor presente neto es igual al t igual a 1, la suma de t igual a 1 hasta n de todos mis flujos entre 1 más mi costo de capital elevado al periodo menos la inversión inicial. En este caso, pues como los flujos son constantes, todo el tiempo es de 18,000, podemos usar la fórmula de valor presente de una anualidad, que quedaría los flujos por 1 menos 1 más el costo de capital elevado a la menos el periodo entre mi costo de capital. Aquí los flujos son 18,000 por 1 menos 1 más el costo de capital, que dijimos que es de 0.085, elevado a la menos los 18 años entre 0.085 y nos da un total de 162,998.57. Ahora, hasta aquí llevamos esta parte de la fórmula, pero nos piden que le restemos la inversión inicial. Entonces, a los 162,998.57 le vamos a restar los 95,000 pesos que era la inversión inicial y nos da un total de 67,998.57. Entonces, aquí la regla es que el valor presente neto sea mayor a 1 para que pueda ser viable. Aquí pues tenemos un número positivo, es mayor a 1, entonces esto indica que el proyecto genera más valor que el costo de capital y esto lo hace rentable. Ahora vamos con la tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno dijimos que es la tasa de descuento que hace que nuestro valor presente neto sea igual a 0. Su ecuación, pues al igualarlo a 0 quedaría como la suma es de t igual a 1 hasta n de mis flujos entre 1 más la TIR elevado al periodo menos mi inversión inicial. De igual manera, como son flujos constantes, podemos utilizar la fórmula de las anualidades, pero esta ecuación no tiene como tal una solución algebraica directa. Lo podemos hacer mediante iteraciones, prueba y error, o con herramientas como Excel. Entonces voy a dejar de compartir. Denme un momento.
Listo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Nos decía que son 18 años, son 18,000 pesos durante los 18 años. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es agregarle el periodo 0. En el periodo 0 siempre vamos a poner nuestra inversión inicial en negativo. En este caso la inversión es de 95,000 pesos, entonces serían en el periodo 0 menos 95,000 y todos los demás son 18,000 durante 18 años. Entonces, para sacar nuestra TIR ponemos signo del igual, la palabra TIR, le damos doble clic y ya nos sale. Le seleccionamos desde la inversión inicial hasta el último flujo y le damos Enter. Entonces nos da una TIR del 18%. Vamos a compararlo con lo que nosotros tenemos como costo de capital. Igual voy a dejar de compartir y me voy a regresar a lo que es las diapositivas. A ver. Entonces, aquí decíamos que el TIR es de 18% y el costo de capital es del 8.5. 18% es mayor al 8.5, por lo tanto confirma que el proyecto es viable. Y vamos a realizar lo que es la razón costo-beneficio. Esta razón costo-beneficio va a comparar el valor presente de los flujos de la inversión inicial. Su fórmula sería, como estamos utilizando la fórmula de anualidades, pues sería valor presente de los flujos entre la inversión inicial. Si ustedes se dan cuenta, aquí este valor presente es ya lo que calculamos previamente como 162,998.57 entre los 95,000, que es la inversión inicial, nos da un total de 1.7. Aquí la regla es que nuestro costo-beneficio sea mayor a 1 para que pueda ser viable. Aquí es 1.7, por lo tanto se puede aceptar. Los beneficios aquí están superando a los costos, apoyando la viabilidad del proyecto. Y tenemos otro ejercicio. ¿Qué pasa cuando nuestros flujos no son constantes? Aquí, suponiendo que el proyecto tiene una inversión de 1,930,000, generando los siguientes flujos de efectivo durante los siguientes 6 años. Cada año va cambiando el flujo. En el primero son 520,000, en el segundo 440 y así sucesivamente. El costo de capital es del 24%. Hay que determinar el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la razón costo-beneficio. Entonces, aquí nuestros datos, pues es una inversión inicial de 1,930,000. El flujo de efectivo va cambiando con los años, simplemente copié y pegué estos. Y el costo de capital nos dice que es del 24%. 24 entre 100 nos da 0.24. Y el valor presente neto se calcula como la suma desde los flujos netos de efectivo del periodo entre 1 más el costo de capital elevado al periodo menos la inversión inicial. Aquí no podemos utilizar el de las anualidades por el simple hecho de que cada flujo va cambiando de acuerdo al periodo. Entonces, ustedes, les repito, lo pueden hacer directamente. Yo lo voy a hacer paso por paso. Aquí en el primer año tenemos 520,000. Entonces,
sustituyendo la fórmula, mi flujo neto de efectivo son 520,000 entre 1 más mi costo de capital, que es 0.24, elevado a la 1. ¿Por qué? Porque estamos evaluando el año 1 y esto nos da un total de 419,354.84. Ahora, para el año 2 son 440,000 entre 1 más 0.24, que es mi costo de capital, pero ahora lo vamos a elevar al año 2 y nos da un total de 286,160.25. Para el año 3 son 590,000 entre 1 más 0.24, pero elevado al año 3. Nos da 309,451.38 y así sucesivamente hasta llegar al año 6, que son 960,000 entre 1 más 0.24 elevado a la 6 y nos da 264,085.06. Hasta este momento ya tenemos esta parte de la fórmula, pero nos dice que es la suma de todos mis flujos. Entonces voy a sumar 419,354.84 más 286,160.25 más 309,451.38 y así hasta los 264,085.06. Entonces la suma me da 1,753,602.75. Pero hasta aquí ya es esta parte de la fórmula, pero nos dice que hay que restarle la inversión inicial. La inversión inicial es el 1,930,000. Entonces 1,753,602.75 menos el 1,930,000 nos da un total de menos 176,397.25. Aquí recuerden que la regla es que el valor presente neto sea mayor a 1. Como está en número negativo, pues quiere decir que automáticamente es menor. Por lo tanto, hasta este momento no es viable este proyecto porque nos va a generar más pérdidas que ganancias. Pero pues vamos a realizar la tasa interna de retorno. Esta tasa interna de retorno, voy a dejar de compartir y me voy a regresar a el archivo de Excel. Acá para el archivo de Excel igual, nos dice que eran 6 años, cada año tenía un flujo diferente, esto lo copié tal cual, pero nosotros dijimos que íbamos a empezar desde el periodo 0 y que en el periodo 0 nuestro dato o nuestro flujo iba a ser la inversión inicial, que es de menos 1,930,000 porque esta inversión va en número negativo. Entonces vamos a hacer lo mismo, signo del igual, la palabra TIR, doble clic porque ya nos lo da predeterminado Excel y seleccionamos desde la inversión inicial hasta el último flujo, le damos Enter y nos da nuestra TIR del 20%. Voy a dejar de compartir y vamos a compararlo con nuestro costo de capital. Entonces, aquí el costo de capital nos dice que es del 24%, pero nuestra TIR, si ustedes se dieron cuenta, nos salió del 20%. Entonces, la TIR tiene que ser mayor al costo de capital para que pueda ser viable. En este caso es menor al costo de capital, por lo tanto, pues es una red flag o otra opción para ver que no es viable este proyecto. Por último, pues hacemos nuestra razón costo-beneficio. La razón costo-beneficio es la suma de todos mis flujos netos de efectivo de cada periodo entre 1 más mi costo de capital elevado al periodo entre la inversión inicial. Lo bueno de esta fórmula es que si ustedes se dan cuenta, el numerador ya lo calculamos previamente porque es lo mismo que tenemos aquí.
Entonces ya no tenemos que volverlo a calcular. Aquí sería el 1.753.602.75 entre la inversión inicial, que es 1.930.000. Entonces, haciendo la operación nos da 0.91 y dijimos que la regla es que la razón costo-beneficio fuera mayor a 1. ¿Qué tenemos en este ejemplo? Pues un valor presente neto de menos 176.397.25, por lo tanto es negativo, y esto indica que el proyecto no es rentable al costo de capital del 24% y pues no va a generar valor para los accionistas. La TIR del 20% pues también es menor que el costo de capital del 24%, y esto confirma que nuestro proyecto no es viable, ya que no supera la rentabilidad mínima que se requiere. Y la razón costo-beneficio es 0.91, entonces los beneficios no superan y no cubren los costos de este proyecto, por lo tanto no se recomienda aceptar el proyecto en este caso. Estos indicadores nos muestran que el proyecto pues no genera suficiente retorno para justificar lo que es la inversión. Y aquí tenemos otro ejercicio. Un proyecto tiene una inversión inicial de 894.000 y una inversión de 288.000. De igual forma se tiene un total de activo circulante de 73.000 y los proveedores pueden financiar hasta 32.000. Se tienen 4 socios y cada uno de ellos puede aportar 160.000. El banco más competitivo puede prestar fondos con una TIE más 12 puntos. La TIE actual es de 6.2%. Si el crédito sería 3 años con pagos vencidos mensuales iguales, pues hay que determinar la tasa de rendimiento mínima aceptada. Aquí, pues la tasa de rendimiento mínima aceptada dijimos que es la tasa mínima que un inversionista espera obtener para considerar que un proyecto es rentable. Se calcula considerando el costo de capital, que son todo el tipo de fuentes de financiamiento, el riesgo del proyecto, aquí se suele añadir la prima por riesgo, y pues tenemos una inversión inicial de 894.000, inversión diferida 288.000, capital del trabajo o activo circulante de 73.000, financiamiento por proveedores de 32.000, la aportación de los 4 socios es de 160.000 cada uno, entonces 160.000 por los 4 socios nos da un total de 640.000 pesos en total, juntando la aportación de los 4. El financiamiento nos dice que es una TIE del 6.2 más 12 puntos, entonces 6.2 más 12 nos da 18.2% anual. El plazo son 3 años, pero hay que pasarlo a meses, entonces serían 36 meses, y los pagos son mensuales vencidos iguales. Por lo tanto, pues primero vamos a calcular el total de la inversión requerida, que sería inversión total es igual a inversión inicial más inversión diferida más el capital del trabajo menos el financiamiento del proyecto. Nuestra inversión total son los 894.000, que es la inversión inicial, más la diferida, que son 288.000, más el capital de trabajo, que son 73.000, menos los 32.000, que es el financiamiento a proveedores, y nos da un total de 1.223.000. Ahora, como fuentes de financiamiento tenemos 2 fuentes principales: la aportación de los socios, que dijimos que cada uno aportaba 160.000, entonces 160.000 por 4 socios nos dio 640.000, y lo tenemos con un préstamo bancario, que sería aquí el monto del préstamo es la inversión inicial menos la aportación de los socios. Nuestra inversión inicial es 1.223.000 menos
los 640,000 de los socios, realmente estaríamos pidiendo un crédito por 583,000 pesos. Entonces hay que calcular el costo de capital propio. En algunos ejercicios ya les da el costo de capital. Aquí el TREMA pues debe reflejar este costo promedio ponderado de capital más una prima de riesgo. Entonces, suponiendo que los socios esperan un rendimiento mínimo del 20%, ¿por qué 20%? Porque en la realidad es típico para todos estos proyectos que son de medio a alto riesgo, y el costo del préstamo bancario o el costo de la deuda sería la tasa del préstamo, que son los 12.8%, porque dijimos que es una TIE de 6.2 más 12%, entre 12, porque la TIE está anual, hay que pasarla mensual. 18.2% entre 12 meses nos da 1.51. Esto si lo dividimos entre 100 nos da 0.015 en número decimal. Aquí nuestra fórmula, vamos a calcular la cuota mensual del préstamo con la fórmula de anualidades, y sería nuestro principal por la tasa de interés por 1 más la tasa de interés elevado al periodo, entre 1 más la tasa de interés elevada al periodo menos 1. Recuerden que son el principal, van a ser los 583,000, que es lo que nos va a prestar el banco, por la tasa mensual, que es 0.015, por 1 más 0.015 nos da 1.015, elevado a los 36 meses, que eran los 3 años que nos decía aquí, entre 1 más 0.015 elevado a los 36 menos 1, haciendo toda la operación nos da un total de 21.135.38. Este sería nuestro pago mensual, pero dijimos que lo vamos a pagar a 36 meses, entonces 21.135.38 por los 36 meses, que es lo que vamos a pagar, nos sale realmente en 760,873.68. A esta parte vamos a sacar el costo financiero, que serían los 760,873 menos los 583, que fue lo que pedimos realmente prestado aquí, nos da un total de 177,873.86, y el costo efectivo anual es del 18.2%, conforme lo habían dicho al inicio. Entonces vamos a realizar la ponderación de nuestras fuentes. Aquí vamos a ocupar los 640,000 de la aportación de los 4 socios, entre la inversión total que calculamos aquí de 1.223.000, nos da 52.33%, y el peso de la deuda es los 583,000, que fue lo que pedimos prestado en esta parte, entre el mismo 1.223.000, nos da un total de 47.67. Con ello ya podemos calcular nuestro costo promedio ponderado de capital, que sería costo del capital por el peso de capital más costo de la deuda por el peso de la deuda por 1 menos la tasa impositiva. Aquí pues vamos a tener el 20%, que era el que dijimos que es esta parte para los proyectos de riesgo medio a alto, se le pone un 20%, entonces tenemos 20%
por el 52.33% más el 18.2% que es la TIE más 12 puntos por el 47.67% por 1 menos la tasa impositiva que la mayoría de las veces se queda o se asume que es del 30%. Haciendo toda la operación, recuerden que primero restan 1 menos el 30%, nos da 0.70, ya después lo van a multiplicar por el peso de la deuda y al final por el costo de la deuda. Entonces, haciendo la operación nos da un total de 16.54% y hay que ajustarlo con la prima de riesgo. Si el proyecto tiene un riesgo alto, se suele añadir una prima del 3 al 5%, nosotros vamos a dejarla en 4%, entonces la fórmula es WACC, costo promedio ponderado de capital, más nuestra prima de riesgo sería 16.54, más el 4% que dijimos que suele existir, nos da un total del 20.54. Entonces, la tasa de rendimiento mínima aceptable para este proyecto es aproximadamente del 20.5 y esto significa que el proyecto debe generar un retorno mayor a 20.5% para poder ser considerado rentable, cubriendo el costo de capital y el riesgo asociado. Ahora, tenemos lo que son los modelos de simulación. Los modelos de simulación lo que hacen es imitar el comportamiento de un sistema de manera real mediante experimentos virtuales. Podemos utilizar algoritmos, generación de datos aleatorios, nos permiten probar escenarios sin afectar la realidad. Están la simulación de eventos discretos, la simulación Monte Carlo, la simulación continua. La de eventos discretos pues modela sistemas de eventos que ocurren en tiempos específicos. Por ejemplo, cuántos clientes llegan a un banco en un determinado horario. O la simulación Monte Carlo pues usa probabilidades para predecir resultados inciertos. La simulación continua pues son sistemas que cambian constantemente. Entonces, para poder realizar una simulación, primero hay que definir el problema. ¿Qué queremos analizar? Después hay que recolectar los datos, tiempos de servicios, llegadas, algún fallo, alguna inversión y empezar a construir el modelo con estos datos que tenemos para posteriormente poderlo validar y verificar que el modelo refleje la realidad y al final pues vamos a experimentar. Nuestra pregunta base siempre va a ser ¿qué pasaría si? ¿Qué pasa si añado una nueva máquina? ¿Qué pasa si la demanda aumenta? ¿Qué pasa si mi portafolio de inversión baja? Entonces, ahora yo quiero preguntarles qué pasaría si una máquina deja de funcionar en una empresa. Entonces, si esta máquina deja de funcionar, no solamente generaría un daño mecánico que por obvias razones tiene que repararse, sino también se interrumpe la producción, se generan pérdidas económicas, se retrasan las entregas, puede incluso tener mermas o descomposición total del producto en caso de que sea que trabajemos nosotros con alimentos y por último pues vamos a tener clientes insatisfechos. Entonces, con algo tan sencillo nosotros podemos realizar un escenario de ejemplificación. Una empresa tiene una máquina crítica para la producción. Si la máquina falla, se pierde producción y hay un costo asociado. Queremos usar una simulación Monte Carlo para poder evaluar cómo varían las pérdidas en función de diferentes escenarios de falla. Aquí pues las suposiciones es que la duración promedio de la falla podría estar fuera de servicio entre 1 y 10 días. Utilizamos una distribución uniforme
Esto quiere decir que cualquier duración dentro de este rango es igualmente probable. El costo diario de la pérdida varía entre los 5,000 y 15,000 por día. Aquí también asumimos una distribución uniforme porque pues no tenemos evidencia para suponer que ciertos costos son más probables que otros, y vamos a realizar 1000 simulaciones para generar los suficientes datos y obtener una distribución clara. Voy a dejar de compartir. Y me voy a pasar a un archivo de Excel. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro número de simulaciones del 1 al 1000. Aquí, si se dan cuenta, sí las hicimos hasta el 1000. Después tenemos los días de falla. Para calcular los días de falla vamos a tener un número aleatorio entre 1 y 10, y para ello vamos a utilizar la fórmula signo del igual, entero aleatorio por 10 más 1. Aquí el aleatorio nos va a generar un número decimal aleatorio entre 0 y 1. Este número es uniformemente distribuido, lo que significa que cualquier valor dentro de este rango tiene la misma probabilidad de aparecer. Le ponemos lo que dice entero porque convierte los números decimales en un número entero, eliminando la parte decimal. No podemos tener 1.2 días de falla o 2.8 días de falla. O tienes un día o tienes 2 días de falla. Entonces, por eso lo convertimos en entero. Entonces, ¿cómo va a funcionar esta fórmula? El aleatorio dijimos que genera un número aleatorio entre 0 y 1. Y cuando nosotros lo multiplicamos por 10, esto nos va a dar un mayor rango. En vez de ir de 0 a 1, el rango se va a ampliar a un número aleatorio entre 0 y 10. Entonces, si a este 0 aleatorio por 10 le sumamos 1, quiere decir que le va a estar sumando un 1 al número anterior. Y el entero aleatorio 10 más 1 convierte el número aleatorio en un número entero, eliminando la parte decimal, comenzando. Si le sumamos a 1, como nosotros comenzamos nuestro rango de 0 a 10, ahora va a empezar de 1 a 10 y no pueden haber días menores a 1 ni mayores a 10. Entonces, el resultado final con esta fórmula sería un número aleatorio entre 1 y 10, y en una simulación Monte Carlo pues se generan miles o millones de escenarios para poder modelar el comportamiento de un sistema. Entonces le damos Enter y si se dan cuenta ningún número sobrepasa el 10, pero ningún número es menor a 1. Entonces, el costo diario, en este caso, pues la fórmula sería signo del igual aleatorio por 10,000 más 5,000. Aquí nosotros no utilizamos entero aleatorio, porque en el costo sí ocupamos los números decimales. Para nosotros el número decimal pues son los centavos que me cuesta. Entonces, como es dinero, sí vamos a ocupar esta parte del número del aleatorio y no generar enteros. Aquí, pues igual, la función aleatorio nos va a generar un número decimal entre 0 y 1. Y este número va a estar uniformemente distribuido, lo que significa que cualquier valor dentro de este rango 0 y 1 tiene la misma probabilidad de aparecer. Le multiplicamos por 10,000 porque esto convierte el rango de 0 a 1 a 0 a 10,000. Entonces, ya tenemos el rango de 0 a 10,000, pero le sumamos 5,000
porque esto desplaza lo que es nuestro rango de 0 a 1 a 10,000, lo va a desplazar de 10,000, de 5,000 a 15,000, porque estamos desplazando 5, entonces serían 0 más 5,000, pues empezaría desde 5,000, y como el último queda en 10,000, le suma 5,000, entonces se desplazaría hasta los 15,000, y ahí ya tenemos el supuesto que decía que era de 5,000 a 15,000. Entonces le damos enter y nos da nuestro resultado, que si ustedes se dan cuenta no pasa no es menor a 5,000 y no pasa de los 15,000. La pérdida total pues va a ser simplemente la multiplicación del costo diario por los días de falla. Entonces, tener 7 días de falla nos genera una pérdida total de 14,923.91 como costo diario, y la pérdida total sería de 104,467.42. Entonces, como verán, el objetivo de este ejercicio es entender cómo algo tan sencillo, que no tiene que ver tal cual con las finanzas como el fallo de una máquina crítica, puede afectar los costos de operación de una empresa. Utilizamos la simulación Monte Carlo porque nos permite simular múltiples escenarios basados en rangos aleatorios, y esto refleja la incertidumbre que enfrentamos porque pues no sabemos exactamente cuántos días va a estar la máquina fuera de servicio ni cuál será el costo diario. Entonces pues así ustedes lo pueden realizar más o menos y pues no hay problema. Voy a dejar de compartir y denme un momento. Vamos a ver lo que son entonces aquí vamos a ir viendo. Nuestra primera actividad es una... Ay, creo que no lo están viendo. Nuestra primera actividad es un cuestionario. Este cuestionario pues se evalúa una vez que ustedes terminen. Después tienen que hacer la selección de portafolio, también es otro cuestionario. Ustedes lo realizan y automáticamente les da la calificación. Tienen que realizar evaluación bajo el estudio de caso 1. El estudio de caso 1 ya lo tuvieron que haber entregado en la primera semana. Los que no, pues por favor realícenlo. Aquí nos dice que una empresa que se encuentra en reestructuración, los directivos de la compañía están contemplando conseguir dinero para poder financiar su crecimiento y están evaluando diferentes opciones. Entonces, aquí les dan todos los datos que ustedes van a necesitar. Lo que ustedes tienen que calcular pues es el costo promedio ponderado de capital, que es lo que vimos el día de hoy en la sesión, el costo de cada uno de los financiamientos, el costo promedio ponderado pero del financiamiento. Tienen que calcular el TREMA, el periodo de recuperación simple, descontado, valor presente neto y la tasa interna de retorno. Entonces, esto a grandes rasgos ya lo vimos hoy en la sesión. Por favor, incluyan una portada, el desarrollo es este caso, y una conclusión. Sí les pido que por favor me pongan todo el procedimiento, fórmulas, etcétera, que ustedes utilizaron para poder llegar a sus resultados, a manera de que se pueda
justificar y sustentar lo que ustedes están poniendo. Si lo hacen, por ejemplo, en Word. Si lo hacen en Excel, pues lo pueden subir en Excel sin problema. Yo ahí puedo visualizar en cada celda cuál fue la función o la fórmula que utilizaron, pero sí es importante que lo vayan poniendo. Entonces, después tenemos el estudio de caso 2, es un análisis o un modelo Monte Carlo. Les dan un caso, les dan datos generales, variables relevantes. Ustedes en la primera hoja, esto lo tienen que hacer en Excel. En la primera hoja deben de poner sus datos de identificación. En la segunda, pues ya lleva el desarrollo, utilicen los flujos de efectivo, las fórmulas del modelo Monte Carlo. Como tal, no existe una fórmula exacta porque pues es un modelo de simulación. Ustedes ahorita ya les demostré un caso en el que se puede utilizar el modelo Monte Carlo y cuáles pues algunas de las fórmulas o de las funciones que ustedes pueden utilizar para poder realizar su actividad. Tienen que elaborar las tablas en las que muestren los números para cada una de las variables representativas y tienen que realizar 5 corridas. Entonces, a todas estas corridas les van a sacar su valor presente neto. El valor presente neto en Excel lo encuentran como signo del igual y le ponen VNA y ya los datos que van a utilizar. Si no, pues lo pueden hacer mediante la fórmula que vimos hoy. Y al final tienen que en la hoja 8 mostrar el resumen de los valores presentes netos que utilizaron, calcular la desviación estándar que en Excel está como des.best y ya ponen los datos que van a utilizar. Esa es la función en Excel. Y el coeficiente de variación que también nos lo da. Entonces, en la hoja 9 van a realizar una conclusión y por favor suban sus archivos. Después tenemos evaluación bajo incertidumbre. Esta es una actividad colaborativa. Es una actividad de foro. Si se dan cuenta, yo ya con bastante tiempo de anticipación les puse los equipos. Aquí les puse pues qué es lo que ustedes van a realizar y les puse cada uno de los equipos. O sea, son 13 equipos. Ustedes obviamente se tienen que buscar para ver a qué equipo pertenecen y realizar la actividad en conjunto. Es una actividad colaborativa porque no tienen que hacer como tal solamente un comentario, sino que también tienen que realizar pues este ejercicio. El ejercicio se hace de manera conjunta, se hace en Excel. Tienen que calcular pues el valor presente neto, tienen que desarrollar el flujo de efectivo, calcular las ventas, el punto de equilibrio y hacer un análisis de sensibilidad. Entonces, para que no lo hicieran solos, se hace en conjunto por medio del equipo en el que están. Dentro del equipo, ustedes tienen que ir poniendo pues diferentes, por ejemplo, yo aquí subo mi aportación o aunado a lo que menciona mi compañero tal, quiero agregar tal y tal cosa, conclusiones, parte del desarrollo de esta actividad, tienen que irse poniendo de acuerdo en estos equipos. Tienen que subir pues la colaboración que hicieron, tienen que poner las conclusiones, la introducción, cada uno del equipo dentro de este foro. Entonces tienen que retroalimentarse entre sí, de tal vez pues yo sugiero, compañeros, que hagamos tal cosa, o ya si un compañero subió la conclusión general, ustedes pueden aportar más ideas dentro del mismo foro. Entonces, una vez que realicen todo su documento en Excel, sí les pido que para poderlo calificar lo tienen que subir en la parte 2, que es individualmente, cada uno va a subir el archivo para que yo lo pueda calificar al apartado correspondiente que ustedes tienen. En la portada tiene que ir obviamente los nombres de su equipo que colaboraron
Si por ejemplo el equipo es de 4 personas y tuvimos nada más 3 personas colaborando, no es obligación de ustedes poner la cuarta persona que no colaboró en lo absoluto. Entonces pueden poner en la portada su nombre personal solamente, o pueden poner el nombre de todos los integrantes del equipo. Suben el trabajo, obviamente pues todos los integrantes del equipo van a subir el mismo trabajo porque lo hicieron en conjunto, pero sí necesito que cada uno lo suba al apartado correspondiente de manera individual para que yo lo pueda calificar y a ustedes se les refleje en el cuadrito que debe de ser. Después tienen que hacer una coevaluación. Aquí la coevaluación no es para estar evidenciando a nadie, nada más es para saber cómo se sintieron ustedes trabajando en equipo, quién trabajó mejor, quién puso más empeño, quién puso menos empeño. Entonces esto se hace pues para ver cómo se sintieron ustedes realmente trabajando en conjunto. Suben igual lo que es su coevaluación al apartado correspondiente y por último tenemos un cuestionario de árboles de decisión. Este se califica absolutamente solo por medio de la plataforma y terminamos con la autoevaluación. Por favor, asegúrense de que todas sus actividades las suban completamente porque luego no adjuntan los archivos y yo no puedo calificar. Hasta ahorita vamos comenzando justo el día de hoy, la semana 3. Entonces, por favor, los que no hayan hecho sus actividades de la semana 1 y 2, tienen tiempo de ponerse al corriente. Hoy estamos iniciando la semana 3, que es la semana de la evaluación bajo incertidumbre, que sería este trabajo colaborativo en el foro. Y tienen hasta el 26 para poder entregar todas sus actividades. Entonces, por favor, realicen sus actividades, entréguenlas a tiempo para que no vayan a tener penalización porque entregaron las cosas a destiempo. Y pues esto sería todo por mi parte. Ya les mencioné más o menos a grandes rasgos, pues les mostré ciertas fórmulas, ciertas formas de cómo realizar sus actividades de cada una de las semanas. Por favor, háganlo con tiempo, tomen en cuenta a sus compañeros en el apartado colaborativo y pues esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su atención y cualquier cosa, cualquier duda, podemos estar en contacto mediante la mensajería del aula virtual, el chat, o por medio del correo electrónico. Yo soy mogomez@ub.edu.mx y ya con esto pues nosotros podemos estar en comunicación, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, hasta luego y que pasen una excelente tarde.